Bueno, primero que nada, como es costumbre, es un gran privilegio para mí estar aquí. Es un gran honor poder compartir con ustedes la palabra de Dios, ¿verdad? Es increíble la gracia que el Señor muestra a cada uno de nosotros por poder servirle. Habiendo dicho eso, quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 23, donde quedamos la vez pasada con nuestro pastor. El versículo 22 del capítulo 23. Si recuerdan bien, en los versículos pasados comenzamos una nueva sección de este libro de Proverbios, donde empezamos a ver como esta recopilación de dichos de sabiduría, ¿verdad?, que tenían los sabios en aquel momento, ¿verdad? Y vamos a ver que en algunos pasajes parece estar Salomón hablando, ¿verdad?, nuevamente como su padre directamente a su hijo. Entonces quiero que leamos el primer versículo para comenzar y después vamos a orar para que el Señor sea el que se encargue de enseñarnos en esta noche. Dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Padre, te damos gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Tú eres, como cantábamos, tú eres grande, eres magnífico. Tú eres nuestro Dios, eres lleno de misericordia, de gracia, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Y no hay forma en la que podamos llegar a agradecer lo suficiente todo eso, Padre. Y por eso te damos gracias. Te pedimos en esta noche que nos llenes de tu espíritu, Señor, que podamos escuchar tus palabras, que estés tú hablando, Señor. Hables a nuestros corazones y también nosotros podamos prestar real atención, Señor, a lo que quieres decir, Señor, y que podamos aplicar esto en nuestra vida, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Nuevamente te damos gracias y te oramos, Padre. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces comenzando aquí en este versículo 22, Salomón comienza con este llamado de atención, ¿verdad?, a su hijo. Antes estuvo hablando de varios temas, entre ellos la crianza de los hijos, ¿verdad?, cómo los padres tenían que hacer su parte a la hora de corregir los hijos y no restringirlos de esa corrección, ¿verdad?, y cómo esto iba a tener consecuencias positivas para la vida de ellos, ¿verdad? Ahora viene y le está hablando a su hijo, ¿verdad? O parece ser un dicho también, ¿verdad?, de las personas sabias en este momento, ¿verdad?, para las personas jóvenes, más que todo. Ahorita vamos a hablar que esto, vamos a ver que esto puede ser un principio también para todos nosotros. Ahí dice: oye a tu padre, aquel que te engendró. Esa primera frase ahí, oye a tu padre, no está en un sentido muy... ¿cómo puedo decir? No nos dice todo lo que está diciendo ahí este proverbio en el texto original, porque la palabra oír para nosotros, ¿verdad?, sabemos que es simplemente percibir sonidos con los oídos, ¿verdad?
Pero hay algo que está más allá de eso y es el escuchar. Esta frase aquí podría decir perfectamente, oye inteligentemente o prestando atención, ¿ah? O con el objetivo de poder aprender y obedecer, ¿ah? Entonces la palabra aquí para nosotros nos daría un poco más a entender es escucha a tu padre, presta atención a lo que tu padre te dice. Y esto es importante, ¿verdad? Tal vez estas palabras no vemos muchas veces la importancia que tienen, pero a veces por ignorar, ¿verdad? Y tal vez no lo ignoramos intelectualmente, pero en nuestro corazón no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo, ¿verdad? Tal vez estamos muy contentos veniendo a oír la palabra de Dios, ¿verdad? Conformes con eso, pero no la estamos escuchando. No estamos escuchando de una manera en la cual podamos guardarla en nuestro corazón y de esta forma poder aplicarla en nuestras vidas, ¿verdad? Debemos estar conscientes del significado, de lo que Dios quiere para nosotros, porque Dios no quiere solamente que oigamos la palabra. Sabemos que es su voluntad que la oigamos, pero también que prestemos atención a ella, que aprendamos de ella, ¿verdad? Nuevamente, analicemos esto en nosotros, ¿verdad? Como les decía la vez pasada que tuve la oportunidad de enseñar, ¿verdad? Todo lo que aprendemos, lo que estudiamos, es para nosotros, ¿verdad? Porque es muy fácil pensar en alguien, uy, esto, ¿verdad? Tal vez le serviría a tal persona escucharlo, le serviría a, no sé, ¿verdad? A cualquier persona, menos a nosotros muchas veces, pero la verdad es que por más que no podamos identificarnos con la persona a la que se le está hablando aquí, debemos prestar atención y debemos tratar de sacar algo para nosotros y que, ¿verdad? Y tener ese deseo más que todo que el Padre nos enseñe, nos hable a nosotros personalmente, a nuestro corazón. Entonces debemos escuchar a nuestro Padre, como dice ahí en el contexto, ¿verdad? Habla claramente acerca de la relación de obediencia que debe tener un hijo con su padre terrenal, ¿verdad? Con sus padres, ¿no? Lo que de antemano sabemos que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya desde Éxodo capítulo 20 nos dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que nuestros días se larguen en la tierra que Jehová nos da, ¿verdad? Dice en Éxodo 20:12, ¿verdad? Desde ahí ya empieza este mandamiento, lo da el Señor para todos nosotros, ¿verdad? Y algunos de nosotros tenemos a nuestros padres, algunos ya no, ¿verdad? Pero es importante que tomemos esto en cuenta. La palabra honra, que usa ahí en Éxodo 20:12, ¿verdad? Indica el tener, ¿verdad?, a esta persona en una posición de estima, de honor y respeto, ¿verdad? Yo no puedo ver a mi padre, a mi madre en la misma forma que veo a, no sé, a cualquier otra persona, ¿verdad? Vamos a tener una relación amena y demás, ¿verdad? Y deseamos tener una relación amena con nuestros padres, pero no puede quedarse ahí, sino debemos honrarlos, ¿verdad? Tenerlos en esa posición de respeto, de estima. Y es sabio, ¿verdad?, que como hijos escuchemos a nuestros padres para buscar consejo y ayuda. Y sí, claramente, esto toma una profundidad aún más increíble cuando estamos hablando de escuchar a nuestro Padre Celestial, que está en los cielos. Pero en el contexto aquí estamos hablando de nuestros padres terrenales, ¿verdad? Y es sabio que escuchemos a nuestros padres para el consejo de ayuda. Yo creo que Dios ha dispuesto la familia de una forma en la que nosotros como hijos, ¿verdad?, y desde que estamos pequeños, podamos buscar, y no solo buscar, sino encontrar en nuestros padres, en el consejo y la guía de nuestros padres, la guía de Dios también. Claro está que los padres deben asegurarse de poder, ¿verdad?, entregar eso, ¿verdad? Que si el hijo va a ir por consejo o por guía donde su papá o su mamá, que lo que le puedan entregar sea algo que vaya conforme a la palabra de Dios, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Es algo que deben tener en cuenta los que son padres, ¿verdad? Pero nosotros como hijos honrarlos, ¿verdad? Y en esto lo hacemos al escucharlos y obedecer, ¿verdad?, a los que todavía estamos, ¿verdad?, bajo una autoridad directa de los padres. ¿Y por qué digo eso? Porque, ¿verdad?, hay gente que ya se ha casado, ¿verdad?, que tiene su familia, sus hijos, y realmente no puede obedecer muchas veces las cosas que los papás dicen.
¿verdad? Porque más bien genera conflicto y división en su propio matrimonio, pero dentro de lo que es posible, debemos siempre honrarlos en tomar en cuenta su opinión, porque no solamente han vivido más que nosotros, sino que nos conocen muy bien desde que hemos estado creciendo. Y dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y esto es algo importante. Otro aspecto de esto es el hecho de que esa honra y obediencia no es temporal, no es una conducta temporal o una relación temporal que yo tengo con mi padre y mi madre, sino la forma en la que yo los veo a ellos, con la forma en la que yo los tengo en mi corazón. O sea, lo que realmente cambia, la forma en la que muchas veces la gente trata a sus papás no es que envejezca el papá, ¿verdad? Porque eso no cambió cuando la persona era un niño, ¿verdad? Veían a su papá envejecer y no cambiaba la forma en la que lo veían. Pero lo que sí cambia muchas veces es el corazón de los hijos. Conforme van creciendo, empieza a crecer el orgullo, empiezan a sentirse grandes como para necesitar la guía de sus padres y empiezan a ignorarlo, a dejar de escuchar. Muchas veces, en el mejor de los casos, oyen, ¿verdad? Lo que sus padres les dicen, pero no escuchan, no prestan real atención y mucho menos van a obedecer eso. Y esto es un principio, ¿verdad? Fue ratificado en Efesios 6, capítulo 2, Pablo vuelve a decir, ¿verdad? Que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice Pablo ahí. Yo creo que esto honra al Señor, ¿verdad? No solo en el sentido de que ya es un mandamiento y debemos obedecerlo, sino también que muestra que nuestro carácter también está dispuesto a someterse a las autoridades que la puesto. Es algo que debemos tomar en cuenta. Continuando en el versículo 3, empieza a hablarnos varias cosas relacionadas con la sabiduría, con lo que nosotros deberíamos conocer, ¿verdad? Y saber. Entonces dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Se compra la verdad y no la vendas, nos habla sobre la perspectiva que deberíamos tener acerca de la verdad, ¿verdad? Acerca de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque sabemos que esto es verdad. Queremos tener en tan alta estima la verdad que estemos dispuestos a pagar lo que sea por conseguirla y tenerla y apreciarla tanto que no queramos dejarla ir por nada. Es como cuando, no sé, si tal vez ustedes pueden pensar en algo, ¿verdad? Que nos gusta mucho y apreciamos mucho, ¿verdad? Y queremos guardarlo, ¿verdad? Tratamos de conseguirlo, tal vez a un precio alto, porque de verdad lo queremos. Y jamás lo vamos a vender cuando alguien venga a ofrecernos dinero por eso, ¿verdad? Algo así es la idea con la verdad. Compra la verdad y no la vendas, no te deshagas de ella, estímala, ¿verdad? Y no es como que la verdad se pueda, ¿verdad? Vender o que yo vaya tal vez a desechar la verdad, pero sí puedo dejar de estimarla y ver ese valor en ella que tiene realmente, ¿verdad? Entonces, después nos dice, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. En otras versiones dice, de igual manera, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Entonces, no solamente la verdad, sino todas estas tres debemos apreciarlas de esta forma. Ya que debemos notar que no habla solo del acumular conocimiento, ¿verdad? Porque cuando dice, compra la verdad, ¿verdad? Y no la vendas, suena como acumular conocimiento y más conocimiento en mi cabeza. Pero ahora viene y agrega todas estas tres aquí, ¿verdad? No solo el acumular conocimiento, sino lo que hace valioso al conocimiento, ¿verdad? Aquello que le da trascendencia a ese conocimiento en nuestra vida, que es la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Todo aquello que tiene que ver con la aplicación, con el vivir ese conocimiento que nosotros podamos adquirir. Jesús en Juan 8, el versículo 31 al 33, hablaba con los judíos que habían creído en él, ¿verdad? Dice que mucha gente creyó en él y él les decía que si ellos permanecían en su palabra, iban a ser verdaderamente sus discípulos. Y entonces así iban a conocer la verdad y la verdad los haría libres. La verdad de Cristo que está plasmada de una forma hermosa, creo yo, yo lo veo así, en la palabra de Dios, es la que nos puede hacer libres. Y un comentarista que estuve leyendo decía,
No hay nada como la libertad que podemos tener en Jesús. El dinero no puede comprarla, ningún estatus puede obtenerla, ninguna obra puede ganarla y nada puede comparársele. Es trágico que no todos los cristianos experimentan esta libertad, la cual no puede ser encontrada más que permaneciendo en la palabra de Dios y siendo verdaderamente sus discípulos. La verdad es realmente valiosa, nos da libertad. Hay muchas veces, sí, sabemos que somos libres en Cristo, ¿verdad? Que hemos sido libertados del pecado, que ahora tenemos libertad para escoger el obedecer a Dios, ¿verdad? Pero estamos tan alejados y aunque suene feo, muchas veces despreciamos tanto la verdad que está contenida en la palabra de Dios, que empezamos a fallar en muchas cosas y volvemos a no vivir de la manera que deberíamos esta libertad que Cristo nos da. Entonces, preguntarnos, ¿verdad? Usted quiere saber si está creciendo en su relación con Cristo. Entonces, debe pensar, ahora pasa más tiempo en la palabra, medita más en la palabra de Dios, la aplica más en su vida. Y ha aprendido a hablar y vivir más sabiamente. Pues si no ha pasado eso, parece que no, ¿verdad? Que no ha estado creciendo mucho, no ha estado pasando mucho tiempo con el Señor, en su palabra, en oración. Y si no es así, entonces debemos reforzar la primera, pasar tiempo en la palabra de Dios, en oración, pidiendo la guía del Señor. Y eso nos va a llevar a aplicarlo en nuestras vidas y eso, ¿verdad? A un final va a tener como consecuencia que vamos a hablar más sabiamente, vamos a vivir más sabiamente, conforme a la voluntad de Dios, la voluntad que Dios ha puesto en su palabra para nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces estamos preocupados en qué será la voluntad de Dios, ¿verdad? De aquí a un año, en mi trabajo, o no sé, qué voy a estudiar, dónde voy a vivir y todo eso, ¿verdad? Cosas muy a futuro, pero hay cosas, ¿verdad? Y que la Biblia no nos dice explícitamente, ¿verdad? Pero hay cosas que la Biblia sí nos dice, que son la voluntad de Dios para este momento, ¿verdad? Para este día de mi vida o esta etapa de mi vida. El orar, el permanecer en su palabra, el amarnos los unos a los otros, el congregarnos, ¿verdad? Hay muchas cosas que ya sabemos que son la voluntad de Dios y podemos aprenderla, adquirir esa verdad, ese conocimiento y luego vivirlo, ¿verdad? Aplicar esa sabiduría de la que se habla tanto en este libro y que hemos venido aprendiendo. Entonces debemos buscar con pasión la verdad, la sabiduría, y busquemos apasionadamente a Jesús. Que al final el último objetivo de todo esto no es la sabiduría en sí misma, ¿verdad? O la verdad en sí misma refiriéndose al texto que está aquí, sino Cristo. Debemos anhelar conocerle más, agradarle más, vivir más cada día conforme a su voluntad. Eso es lo que debe impulsarnos a nosotros a buscar todo esto. Continúa aquí el verso 24. Dice, mucho se alegrará el Padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Y alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Mucho se alegrará el Padre del justo. Esto tanto a padres como a hijos debería motivarnos, ¿verdad? A cumplir cada vez, o de una forma cada vez mejor, el rol que tenemos dentro de nuestra familia. Los padres deberían saber que si crían a sus hijos en sabiduría y justicia, van a poder disfrutar de las consecuencias de esto futuro, ¿verdad? Porque no solo, porque veíamos antes, ¿verdad? En el versículo, disculpa, me perdió. El 14 del versículo 23, ¿verdad? Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, ¿verdad? Esto es una consecuencia directa hacia el hijo, ¿verdad? Pero esto claramente en un papá sabemos que es innegable el amor que hay de los padres hacia los hijos. Va a tener que sufrir la tristeza de ver eso.
de ver cómo su hijo se aparta de la sabiduría, se aparta del camino de Cristo, el camino correcto que Dios quiere y que es realmente bueno. Y lo contrario también, ¿verdad? Debería motivarlos sabiendo que si no lo hacen, ¿verdad? Que si no corrigen a sus hijos, no los guían en el camino del Señor, muy probablemente van a ser entristecidos por eso. Entonces, eso es una motivación para nosotros. Mucho se alegra el Padre del justo. Y como hijos también debería motivarnos a nosotros para caminar en rectitud, para poder ser de honra y gozo para aquellos que nos criaron, para nuestros padres, a quienes Dios ha usado para darnos todo, mejor dicho, para guiarnos desde pequeños, no solo para traernos al mundo, sino para guiarnos desde pequeños. Deberíamos tomar esto como una motivación para caminar de esta forma. Y si los amamos, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros aquí va a querer causar tristeza a sus padres, a su madre. Pero la verdad es que cuando andamos en cosas o nos comportamos de una forma que no representa el carácter de Cristo, eso es lo que hacemos. Y en cosas estoy hablando en mi relación directa con mis padres, pero también en mi relación con los demás, en mis decisiones, mis acciones. Debo tomar esto en cuenta. Amén. Dame, hijo mío, el versículo 26, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Nuevamente Salomón aquí nos recuerda que la sabiduría no es algo superficial o meramente intelectual, sino que es en el corazón donde debe ser guardada. No hay palabras ni acciones sabias cuando no hay un corazón sabio. Podemos repetir, ¿verdad?, muchas cosas, ¿verdad?, y demás, pero si nuestro corazón nuestro corazón no hay sabiduría, no vamos a vivir de una forma que muestre sabiduría realmente, no al menos honestamente. Entonces dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y hay una cosa, volviendo a lo del corazón, vimos que hay una diferencia entre oír y escuchar. También hay una diferencia entre recordar el consejo de Dios, la palabra de Dios, y guardarla en nuestro corazón. Porque el conocimiento de la palabra de Dios mucha gente tiene. Ustedes conocen muchos que tienen ese conocimiento, pero si no lo guardamos realmente en nuestro corazón, si no apreciamos esta palabra para aplicarla, para obedecerla, entonces sirve muy poco, sino más bien para que se nos pidan cuentas por ella. Después dice Salomón, mire tus ojos por mis caminos. Personalmente, ¿verdad?, yo creo que Salomón escribió hasta un momento en el que su caminar podía ser usado como un ejemplo, ¿verdad?, más que todo por lo que hay después. En un momento en el que él vivía como el hombre más sabio que ha existido, ¿verdad?, porque sabemos que al final no lo hizo así. Entonces él le dice, ¿verdad?, la idea es, deja que tus ojos recorran o examinen mis caminos para aprender de ellos. En este momento Salomón podía ser un ejemplo de cómo evitar los peligros. Vamos a ver ahora más adelante que tienen que ver con la mujer extraña, ¿verdad?, con el abuso del vino y demás. Y esto nuevamente, hay muchos ejemplos en la Biblia, ahorita vamos a ver otro, pero el ejemplo de Salomón es un ejemplo muy claro de que no debemos bajar la guardia. Veamos a Salomón, este hombre sabio, ¿verdad?, se le concedió más sabiduría que ningún otro hombre antes de él y después de él. Y aún así terminó cayendo en todo eso que su sabiduría le indicaba era malo, era dañino. Entonces, el que cree estar firme debe cuidar no caer. Lastimosamente, ¿verdad?, no es como un episodio de pelea, ¿verdad?, porque a veces pensamos en las luchas espirituales o nuestra lucha con la tentación como un episodio aislado. Pero no, es una
lucha que no se acaba hasta que nos vayamos de aquí. Gracias a Dios por Jesús. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Si no fuera por Él, podríamos obedecer nada de eso. Entonces dice, versículo 27, ya empieza a contar un poco sobre estos peligros que hay, en los cuales Él está advirtiendo a su hijo. Dice, porque el abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. La idea de este abismo profundo es un gran agujero en el cual, si una persona cae, ¿verdad?, no va a ser capaz de salir, menos no fácilmente. Va a ser algo que va a generar muchos problemas. Un abismo que atrapa a quien cae en él. Este es un principio, ¿verdad? Habla de una relación inmoral, ¿verdad? Motivada por la lujuria que puede haber en el corazón de un hombre o de una mujer, que era los dos. Claramente es mucho más común, ¿verdad?, ver estos efectos en la vida de algunos hombres, ¿verdad? Pero tanto hombres como mujeres deben tener cuidado con eso. y es increíble, ¿verdad? Porque es súper claro. Yo creo que incluso, ¿verdad?, más que todo en esos países que han sido levantados sobre de alguna forma, el Evangelio o la Biblia, ¿verdad? Es súper claro que la inmoralidad sexual es mala, que es dañina, que daña a la sociedad, daña a las personas, pero todos aquí, yo creo, podemos pensar en alguna persona que ha sido seducida a vincularse de esta manera, con una persona, ¿verdad?, que no debe. Y uno de esos otros ejemplos, ¿verdad?, que tenemos de derrotas grandes y feas es Sansón. Sansón, al que nadie podía vencer. Podía romper con facilidad las ataduras de los enemigos, podía derrotar cientos de hombres, león, derrotó, pero sucumbió a los deseos que tenía por esta mujer extraña que se llamaba Dalila. Con el poder que Dios le había dado, él podía hacer cosas grandiosas, pero él decidió someterse a eso. Ese abismo lo atrapó hasta destruirlo. Ya vemos una luz de carácter en él nuevamente el día en que muere, el día que destruye el templo, este pagano donde lo estaba exhibiendo a él. Pero dice también que es un pozo angosto. Esto tiene la idea de un lugar para sacar agua, pero que realmente no puede satisfacer las necesidades de la persona que va ahí por esa agua. Y es de esta misma manera. Todo esto, esta mujer, ¿verdad?, que seduce al hombre o que es de tropiezo para este hombre, al final es para nada. Porque a diferencia de la esposa, es un pozo angosto que no satisface realmente. No satisface, no da agua suficiente para satisfacer al hombre o a la mujer, como sea. Nuevamente, ¿por qué? Porque las cosas que Dios ha establecido, como lo es el matrimonio, la familia, no es su presencia en nuestra vida, no pueden ser satisfechas por ninguna otra cosa. Por más que se presenten, ¿verdad?, de la forma más brillante y efectiva posible, al final son este pozo angosto que deja siempre insatisfecho a las personas y con las consecuencias negativas, además de eso, con la destrucción, con el dolor que todo esto causa. Dice, versículo 28, dice, también ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Nosotros como cristianos debemos ser astutos, realmente astutos, porque este tipo de personas no andan por ahí, ¿verdad?, encontrando cómplices para su pecado así por casualidad. Y son intencionales en, ¿verdad?, poner oportunidad a las personas para caer, para cometer los mismos pecados que ellos cometen. Buscando una víctima.
hacer todas estas cosas. Tanto el hombre, ¿verdad? O mujer, casada o soltera, deben estar atentos a esto, porque aunque suene pesimista, un corazón sin Cristo no se desprende de nada y no es para recibir algo a cambio. Entonces, a veces por estar distraídos y cosas así, podemos estar ante una situación de esta, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, no estamos atentos a eso, ¿verdad? No estamos con nuestra guardia arriba, ¿verdad? Para cuidar el no caer, no sucumbir ante la tentación. Debemos ser cuidadosos con esto. Y vean que es lo triste, dice, y multiplica entre los hombres los predicadores. ¿Por qué hay que estar atentos? ¿Por qué hay que estar con la guardia arriba? Porque las cacerías, ¿verdad?, las que acechan, lastimosamente tienen mucho éxito. Es que multiplican los prevaricadores entre los hombres. Las acciones de estas personas hacen que muchos sean prevaricadores, traicioneros a Dios, a sus parejas, sus esposos, esposas, a su familia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora nos advierte sobre otra cosa de la que tenemos que cuidarnos, de la que tenemos que estar atentos para no caer en esto. Versículo 29 nos va a hablar acerca del consumo excesivo del vino y la embriaguez, embriagarse. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Para los que se detienen mucho en el vino. Para estos que se detienen ahí, están todos estos problemas. Todas estas cosas negativas que vimos en este versículo anterior. Para ellos, los que están buscando la bebida, esa mistura ahí, simplemente una mezcla de vino con algo más, ¿verdad? Para estas personas que todos esos problemas van a ser. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Quién le va a tocar el llanto? ¿Quién le va a tocar el dolor? ¿Para qué rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Quiénes son los que se pasan peleando? ¿Quiénes son los que son heridos sin una buena razón? ¿Ah? ¿Quién sería si vamos a ser heridos por algo justo, honesto, que lleve honra al Señor? Pero las heridas de balde son para los borrachos, para aquel que se detiene en el vino, aquel que abusa de sustancias embriagantes, que despojan al hombre de la sobriedad. Y esto es algo que debemos prestar mucha atención, ¿verdad? Porque algunos les bueno, yo ni siquiera he tomado vino nunca. Pero la sobriedad, o más bien la embriaguez, tiene que ver con mucho más que el vino. Y vean el versículo 31, nuevamente. Así como se presenta esta mujer extraña como una gran oportunidad seductora, se presenta el vino. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá, como áspid dará dolor. Este tipo de sustancias tienen esa característica, ¿verdad? Son atractivas para el que las consumen, por cómo se ven, por cómo huelen, por cómo hacen sentir el cuerpo cuando son consumidas. Pero esto nunca debe guiar a alguien a hacer un uso desmedido o un uso pecaminoso de estas bebidas. ¿Por qué? Porque al fin muerden como serpiente, le dan dolor como áspid. Lo único que van a traer este tipo de sustancias, de cosas, es dolor y decepción. Y sí, muchas veces lo pensamos para personas allá afuera, ¿verdad? Es mucho más fácil ver a los borrachos heridos, con sus caras golpeadas, sangrando, viviendo en la calle y demás. Pero
para nosotros como cristianos el estándar sube aún más. Y quiero que vayamos, si me pueden acompañar, a Efesios 5, 18 al 20. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo aquí se extiende un poco, ¿verdad? Y nos habla del verdadero problema aquí, ¿verdad? El vino, si lo vemos de una perspectiva así meramente física, es jugo de uva fermentado. Pero el problema es la embriaguez y la disolución que provoca. Pablo dice, no se embriaguen con vino porque esto les va a causar disolución. Esta palabra disolución puede traducirse como desenfreno o libertinaje. Para mí es casi el antónimo del dominio propio que el mismo Pablo habla en 2 Timoteo 1:7, donde dice que Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa palabra es tener una mente sana, una mente clara, una mente que no está influenciada por nada más, sino que puede guiarse únicamente por Dios, por Cristo. Entonces, el problema está aquí en esas cosas que nos sacan de ese estado de sobriedad, de ese estado en el que tenemos dominio propio para no dejar que estas cosas nos influyan en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro hablar y demás. ¿Y por qué digo que el estándar sube? ¿Verdad? Porque no solo el vino causa disolución en nosotros. Es un ejemplo, ¿verdad? Tal vez el más claro para nosotros, pero hay muchas otras cosas que nos quitan este dominio propio o esta mente sana, esta mente despejada. Y hay cosas, muchas cosas en esta vida que se ven igual de atractivas y placenteras al principio, pero luego influencian nuestra forma de pensar y de actuar. Y vean el contraste. Pablo dice, mejor sean llenos del Espíritu. Y tenemos que ver lo que esto provoca, ¿verdad? La embriaguez, ¿verdad? Ya vamos a ver ahorita qué es lo que hace, pero y ya vimos algunas cosas. Pero el ser llenos del Espíritu, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ya lo que va a traer, dice el versículo 19 de Efesios 5. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas muy diferentes. Mientras alabamos al Señor, ¿verdad? Se espera de nosotros como cristianos que estemos así, llenos del Espíritu, alabando al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales, nuestra boca llena de alabanzas al Señor. La embriaguez lleva al hombre a hablar perversidades. Leamos el versículo 33 de Proverbios. Dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidad. ¿Qué cosas nos pueden llevar a esto? ¿Verdad? El ejemplo claro ahí que estamos viendo en el contexto es el vino. Pero la codicia, la lujuria, la envidia, muchas otras cosas hacen salir lo peor que puede haber en nosotros. En lugar de que de nuestra boca salgan estas alabanzas del Señor, van a salir cosas perversas. ¿Por qué? Porque nuestra mente está influenciada con todo esto. El versículo 34. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero.
La embriaguez hace que las personas terminen a la deriva, como el que yace, el que está botado en medio del mar, ¿no? Muchas veces no pudiendo llegar a la orilla, perdidos por completo en ese estado de desenfreno, de simplemente desear, satisfacer esos deseos o estas cosas. Por eso es que nosotros como cristianos debemos tener claro que muchas cosas provocan esto en nosotros. Porque sí, es fácil cuando estamos hablando de sustancias como el alcohol o las drogas, que estamos claros, ¿verdad? Que causan este tipo de cosas, pero hay muchas otras que nos llevan a pecar en contra del Señor. Veamos el versículo 35. Dice, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Al otro día despiertan los borrachos, sobrios, ¿verdad? Pero doloridos con las marcas de las rencillas del día anterior, los problemas que tuvieron el día anterior, y aún así no aprenden. Me golpearon, pero no me dolió. Y más aún dice, lo volveré a buscar. Vuelven a buscar de nuevo el borracho a su vino. Los otros ejemplos, el envidioso a la envidia, el lujurioso a la lujuria. Amén. Que lastimosamente esto afecta, como decíamos antes, nuestra mente y cómo percibimos lo que hay a nuestro alrededor. Muchas veces esto causa daño a muchas personas, ¿verdad? Pero no se puede ver o se ve, pero simplemente se desea ignorar porque aún desean volver aquí. Gracias a Dios hay esperanza, ¿verdad? Tanto para la persona que vive en estas prácticas en el mundo, ¿verdad? Que no conoce a Cristo, y para el cristiano, ¿verdad? Que también es propenso a caer en estas trampas, en estos peligros de los que advierte aquí Salomón. Gracias a Dios hay esperanza. Mujer extraña, el hombre extraño, la embriaguez, todo eso tiene algo en común. Ninguno se muestra como la trampa que realmente es. Ninguna muestra el dolor que van a causar, ¿verdad? Cuando se cae en ellos. Todos se muestran complacientes, ¿verdad? Como oportunidades atractivas a la carne del ser humano, pero luego causan dolor a quienes caen en ellas, y no solo a ellos, sino también a sus allegados. ¿Cuántas personas hemos visto sufrir por el alcoholismo? Tal vez en nuestra familia, en nuestros amigos, hermanos de la iglesia, ¿verdad? Que viven con una persona en esta condición, ¿verdad? Que es pecado, como lo hemos reiterado varias veces aquí, no es una enfermedad, es pecado. ¿Cuántas familias hemos podido ver que se destruyen por la infidelidad de una persona que cayó en la trampa de esta mujer extraña? ¿Cuántos jóvenes están hoy en día en relaciones pecaminosas o sufriendo ya las consecuencias de esas relaciones pecaminosas? Cada uno de esos ejemplos puedo pensar yo en muchas personas, muchos conocidos, amigos, familiares, ¿verdad? Que han, tal vez ellos o otra persona, sucumbido ante esto y están viviendo las consecuencias de esto. Y es algo que debe a nosotros ponernos a pensar. Porque, nuevamente, como digo, si bajamos la guardia, ¿verdad? Nuestra carne, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa todavía está en nosotros. Y esas cosas que pensamos no haríamos si decidimos, ¿verdad? No prestar atención a la verdad, a la sabiduría, ¿verdad? Si no valoramos la verdad, la sabiduría, podemos llegar a caer en todas esas trampas.
¿Por qué? Porque nos confiamos. Para todos ellos hay esperanza, gracias a Dios. Por más que escuchemos y leamos estos dichos de sabiduría, la sabiduría está solamente en temer a Jehová. En Cristo está esa esperanza, en vivir para Él. La única esperanza para estas personas que están en alcoholismo, que ¿verdad? Han caído en este pozo profundo y no pueden salir de esa debilidad en su moralidad sexual. Tienen esperanza, pero es solo en Cristo. Solo viniendo a Cristo pueden vencer todas estas cosas. Ay, tal vez las consecuencias no se van a ir, todo eso, pero en Cristo vamos a poder tener consuelo y vamos a poder recibir perdón, vamos a poder recibir todo esto. Ay, para nosotros que estamos en Cristo, pero aún tenemos esta naturaleza, como dice también Cristo, también en Cristo encontramos la solución para este problema, si se puede llamar así. Quiero que me acompañen a Hebreos 4, 13, 16, ahí para ir terminando. Cuatro 13 al 16, vamos a leer. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo 16, ¿verdad? Claramente sabemos que es en Cristo que podemos encontrar socorro en cualquier situación, pero es en este contexto en el que está, ¿verdad? En el que tenemos debilidades, ¿verdad? En que todo está abierto delante de Él, ¿verdad? Que Él puede ver nuestras debilidades, todo lo que hay en nosotros, como vemos en el versículo 13. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Cristo. Él nos conoce por completo. En ese contexto también está que tenemos ese gran sumo sacerdote, ¿verdad? Que puede y de hecho se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo. En ese contexto está el que podemos acercarnos a Él para encontrar el oportuno socorro. Acercarnos a ese trono de la gracia para que Él nos socorra cuando lo necesitamos. ¿Por qué? Porque nuevamente somos débiles y necesitamos ser fortalecidos por Cristo. Es en Él, yendo a Él, como decíamos antes, ¿verdad? En su palabra, en oración, ¿verdad? En comunión con nuestros hermanos, al congregarnos, podemos encontrar muchas veces, y yo puedo decir que en todos los casos, lo que necesitamos para ser fortalecidos, para ser afirmados en lo que Dios quiere para nosotros. Y hay otras cosas, claro que sí, ¿verdad? Que debemos como cristianos hacer, pero esas tres son indispensables. Podemos leer la palabra y orar, pero nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de nuestros hermanos y nos enfriamos. Y puede durar, ¿verdad? En el mejor de los casos puede durar un tiempo esta disciplina de orar constantemente y leer la palabra de Dios constantemente, pero al final se acaba. Podemos venir a la iglesia, ¿verdad? Y escuchar la palabra de Dios, pero si no tenemos comunión personal con Él, si no estamos
orando constantemente y buscando en su palabra la guía de Dios para que Él nos hable, es muy difícil que podamos estar fortalecidos igualmente. Entonces, por separado, estas cosas que sí nos ayudan, ¿verdad? No funcionan igual que estando haciendo las juntas constantemente, de una forma como la Biblia nos manda. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en mi casa orando, leyendo la palabra de Dios, expresando mis necesidades, ¿verdad? O mis debilidades al Señor, y Él en su palabra puede hablarme. También yo puedo venir a la iglesia y ser fortalecido por mis hermanos, y no solo eso, sino también tener algo que entregar. Poder servir de consuelo, de ánimo, quien lo necesita, poder poner un hombro para aquel que está débil. Puedo venir aquí y ver qué es lo que está pasando con mis hermanos para después poder orar en mi casa. Esto es lo que nosotros debemos hacer ante esta situación, que es el hecho de que no somos sabios por naturaleza. Y aun cuando sabemos esto, ¿verdad? Debemos estar constantemente buscando al Señor para que nos socorra. Y otra vez, conocemos mucha gente, ¿verdad?, que no está en Cristo, que sufre las consecuencias de todos estos pecados y tal vez no estos, pero sí su rebelión en contra del Señor. Y vemos su sufrimiento, podemos recordar el sufrimiento que teníamos nosotros al estar en estas prácticas, ¿verdad? Y eso debería motivarnos a nosotros a llevarles el Evangelio. Primeramente, a predicar con nuestro ejemplo, ¿verdad? Amarles de una forma no solo de palabras, sino intencional y en acciones prácticas, para que ellos puedan después escuchar de nosotros estas buenas noticias y al menos creer, ¿verdad?, que realmente funcionan, que realmente Dios puede poner paz en nuestros corazones. Porque ahí en el capítulo 4 de Hebreo, antes él está hablando que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Podemos descansar en Cristo, en ese socorro que Él nos da, en que Él es quien nos fortalece, no en nuestras fuerzas. Podemos descansar en Él, y eso es lo que nosotros debemos entregarle a las personas que no le conocen. Entonces, oremos para que el Señor nos ayude, y nos fortalezca. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es maravillosa, Señor. Nos habla siempre, Señor, que buscamos. Tu Espíritu nos permite discernir estas cosas, Señor, y no solamente eso, sino también obedecerlas. Señor, te pedimos que realmente podamos guardar en nuestro corazón tu palabra, tu consejo, Señor. Gracias por cada vez que nos has hablado, Señor. Sabemos que sin eso no podríamos estar aquí. Te pedimos que sigas guiándonos, sigas fortaleciéndonos, llenándonos de tu Espíritu, Señor, y haciéndonos cada vez más como Cristo. También pedimos que nos ayudes a entregar tu Evangelio, Señor, cada vez que tengamos oportunidad. Vamos a ser intencionales en eso, Señor. Y no solamente ver la desesperación, el sufrimiento de los demás, Señor, porque eso no muestra tu carácter, Señor, no muestra tu amor. Vamos a ser como tú y entregar eso que tú nos has dado. Te pedimos en el nombre de tu Dios Jesucristo.